Este coche, cuya traducción significa el auto de la gente, es hoy una marca muy popular. Y todo empezó en el lejano 1933. Tratemos de averiguar ahora cómo se estableció el famoso Volkswagen y su inquietante historia relacionada con los nazis. En el vídeo de hoy vamos a explicártelo y quizás se te seque la garganta con lo que vas a escuchar. No te pierdas ni un dato porque esto es muy serio. Compañía Volkswagen, el inicio. La idea del auto de la gente era dominante, incluso en la República de Weimar. Se expresaron puntos de vista completamente opuestos. Había muchas dudas de que Alemania necesitara un automóvil nuevo. Se planteó una idea categórica. ¿Vale la pena inventar algún tipo de automóvil si ya hay motocicletas, que son el vehículo más democrático? La Primera Guerra Mundial y luego las perturbaciones políticas impidieron la materialización de esta idea. Más tarde llegó la crisis, pero el sueño continuó existiendo. En 1930, en una de las exposiciones de automóviles en Berlín, el prototipo de automóvil nacional se ofreció como una especie de atracción. En 1933, los nazis llegaron al poder en Alemania y Hitler se convirtió en canciller. En el otoño del mismo año, Hitler, Jacob Werling, representante de Daimler-Benz Corporation, y Ferdinand Porsche se encontraron en una de las salas del Hotel Kaiserhof en Berlín. Hitler dio la orden de crear para los alemanes un automóvil fuerte y confiable que no valga más de 1000 Reichsmarks. El auto tenía que ser ensamblado en la nueva fábrica, personificando a la nueva Alemania. Hizo un boceto en una hoja de papel, describió los puntos principales del programa y pidió que se nombrara un diseñador para que fuera responsable de ejecutar la orden. Jacob Werling propuso la candidatura de Ferdinand Porsche. Este último comenzó a convertir el sueño del auto de la gente en realidad. La primera variación del automóvil del pueblo alemán fue apodada el escarabajo, debido a su forma inusual. Ya para el 17 de enero de 1934, Ferdinand Porsche envió a la Cancillería del Reich de Alemania los dibujos del escarabajo como el prototipo primero de Volkswagen. El escarabajo se creó sobre la base del Porsche TIP 60 desarrollado anteriormente y 6 meses más tarde, en junio, se firmó un contrato entre la RDA o la Asociación Alemana del Automóvil y la compañía de Ferdinand Porsche para el desarrollo de 3 prototipos de Volkswagen. Al mismo tiempo, solo se dedicaron 10 meses y 200.000 Reichsmarks para toda la función de los diseñadores. El auto debía tener 5 asientos, no costar más de 1.550 Reichsmarks, acelerar a 100 km por hora y tener un consumo de combustible de 8 litros por cada 100 km. La capacidad del primer prototipo fue de 26 caballos de fuerza. Los próximos 2 años de trabajo de los diseñadores y los constructores llevaron a la aparición de una primera versión de un Volkswagen de 2 puertas o el V1, en descapotable el V2 y un coche automóvil de 4 puertas, el V3. Después de eso comenzaron las pruebas. Casi 50.000 kilómetros que pasaron los prototipos del auto de la gente no causaron ningún comentario significativo, ya que no revelaron ninguna debilidad. La fábrica de Daimler-Benz recibió un pedido para los próximos 30 prototipos. En 1936, en el río Neckar en Ulm, en el sudeste de Alemania, se construyó la primera fábrica y posteriormente se pusieron en producción algunas otras fábricas de automóviles. Por lo tanto, el 26 de mayo de 1938 se colocó la primera piedra en la construcción de la fábrica de Volkswagen cerca de la ciudad de Fallersleben. En el mismo año comenzó la construcción de una pequeña ciudad para que vivieran los trabajadores de la fábrica de Volkswagen en Wolfsburgo. Un aspecto a resaltar es la mano de obra esclava, porque en 1998 los sobrevivientes del Holocausto demandaron a más de 10.000 compañías austríacas y alemanas, entre ellas Volkswagen, por aprovecharse de las legislaciones del gobierno nazi que permitían el trabajo forzado. La demanda se produjo cuando 2 académicos alemanes detallaron cómo el fundador de Volkswagen, Ferdinand Porsche, quien fuera cercano al Führer, no solamente aplicó cuestionables reglas de trabajo forzoso a sus obreros, sino también permitió el esclavismo que se le atribuye al nazismo. Algunos empleados eran obligados a trabajar por largas jornadas y tenían expectativas de producción excesivas y de armamento, documentó la investigación. La mayoría de la mano de obra era extranjera, fue sometida a golpes continuos, desnutrición y muerte prematura. En el libro titulado Volkswagen y sus trabajadores durante el Tercer Reich se ven fotos de jóvenes mujeres, según soviéticas y polacas, trabajando descalzas en pleno invierno. Las fábricas de Volkswagen en Alemania fueron escenario de abusos a trabajadores durante la Segunda Guerra Mundial. Unas 20.000 personas de varios países europeos fueron forzadas a trabajar en las plantas de Volkswagen durante la Segunda Guerra Mundial, según reconoce la misma compañía.
Hasta entonces, Volkswagen había negado compensar a las víctimas, alegando que la reparación era responsabilidad del Estado alemán. Pero en 1998, la compañía lanzó un fondo para proveer ayuda humanitaria a los sobrevivientes del Holocausto, y en el 1999 construyó una exposición permanente en Wolfsburgo donde se hace homenaje a las víctimas y se documentan los crímenes. Llegados a este punto nos cuesta tragar saliva, ¿verdad? Pero vamos adelante con la historia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la empresa cayó bajo el control de los británicos, en cuya zona de ocupación se encontraba Wolfsburgo. En el otoño de 1945, las autoridades británicas transfirieron la orden de 20.000 automóviles a la fábrica, pero solamente casi 10 años después comenzaría la producción en masa del auto con su modificación original. En enero de 1948, el liderazgo de Volkswagen cambió. Heinrich Nordhoff, el representante de una nueva generación de tecnócratas alemanes, se convirtió en su director general. El nuevo proyecto consistía en ingenieros graduados que tenían experiencia internacional en fábricas de automóviles y podían pensar de manera innovadora. La modernización y las mejoras del automóvil se hicieron más rápidamente. El mercado interno en Alemania necesitaba coches. La demanda por ello se hizo más severa a medida que revivía la economía alemana. Por lo tanto, el 30 de junio de 1949 se formó la empresa Volkswagen Finanzierungsgesellschaft GmbH. Su principal objetivo era aumentar las ventas de automóviles a los alemanes. Había dos nuevos modelos de Volkswagen, una limusina y un descapotable. Las cabinas de los automóviles se hicieron más cómodas y el motor estaba parcialmente sincronizado. La red de puntos de servicio del vehículo se expandió gradualmente y el servicio del auto se desplegó intensamente. No solamente aumentaron las ventas nacionales, sino también las de exportación de Volkswagen, porque en el 48 los ciudadanos alemanes compraron casi 15.000 automóviles, mientras que los extranjeros 50.000. Unos meses más tarde, en septiembre del 49, la fábrica de Volkswagen se transfirió por completo a la República Federal de Alemania. Ya en 1965, Volkswagen adquirió la empresa Audi de la compañía Daimler-Benz, creando la empresa Volkswagen Audi Group, más conocida bajo la abreviatura VAG. Más tarde, incluyó a la empresa española SEAT y a la fábrica checa Škoda. Ahora, Audi AG es una filial de Volkswagen AG, que cuenta con completa independencia. El antepasado de la nueva generación de automóviles Volkswagen es el Volkswagen Passat de tracción delantera, lanzado en el 73. Un año más tarde se caracterizó por la aparición de los deportivos Volkswagen Scirocco con un coupé de 3 puertas y motores de 1093 a 1588 centímetros cúbicos, así como el V8 Golf hatchback compacto de 3 y 5 puertas. El Volkswagen Golf 1, que apareció en el 74, fue el modelo más exitoso de la marca, moderno, económico, fiable, y este modelo podía despertar el mercado internacional. En 1975, en la ola del éxito del Golf, también se presentó su modificación simplificada, el Polo. Bajo de su capó había un motor con una capacidad de 40 caballos de fuerza, y además, en el 76, el sedán Volkswagen Polo se desarrolló sobre la base del Audi 50. En el 79 apareció el descapotable Volkswagen Golf, estando siempre en gran demanda. Unos años más tarde, en el 83, empezaron la renovación del grupo Volkswagen con la nueva generación de los deportivos Volkswagen Scirocco que se presentaba a los automovilistas. 8 años después, ya en 1991, debutó el Volkswagen Golf 3, que al igual de los modelos anteriores respaldaba la gran reputación del Volkswagen Golf. Durante 23 años desde el inicio de su producción, se elaboraron 17 millones de coches Volkswagen Golf de 3 generaciones distintas. Entre el 95 y el 96, el Golf 3 fue el líder de ventas en Europa y en el 97 debutó el nuevo Volkswagen Golf 4. En el 1988, cabe recordar que se presentó el Volkswagen Corrado, que tomó el lugar del Scirocco, el cual se retiró de la producción por unos años. El exitoso desempeño financiero y las ventas consistentemente altas de los vehículos Volkswagen permitieron a los líderes reconsiderar la adquisición de una nueva unidad que ayudaría a la marca alemana a conquistar nuevos nichos en el mercado automotriz. La famosa marca Porsche quedó bajo el control de la empresa Volkswagen hasta 2007. El punto de inflexión en toda esta historia de la empresa alemana fue en el 1998, cuando 3 marcas de autos premium, Bentley, Lamborghini y Bugatti, se pusieron bajo el control de uno de los fabricantes de autos más grandes del mundo. Un año después, Lamborghini, que recibió una gran base técnica para la producción de nuevos autos deportivos, quedó bajo el control de Audi, que se convirtió en una división independiente de Volkswagen. En la nueva jerarquía de la empresa alemana, a la marca Bentley se le dio la responsabilidad de ser uno de los mayores actores en el mercado de autos de lujo,
gracias al hecho de que, además de que todas las propiedades de la marca británica, Volkswagen también controlaba las instalaciones de producción de los Rolls-Royce. Al mismo tiempo, la tarea más difícil se estableció para la marca francesa Bugatti, cuyos ingenieros fueron instruidos en el año 2000, para que crearan el auto más potente y rápido de la historia, utilizando los últimos avances de Audi. En la actualidad, el grupo Volkswagen se ha convertido en el concesionario de automóviles más grande de todo el mundo, llevando a Toyota, que fue líder en los últimos años, al segundo lugar. La posición financiera del grupo Volkswagen es favorable. La empresa alemana tiende a vender 10 millones de coches y la rentabilidad antes de los impuestos es del 8%. Se planea invertir casi 80.000 millones en 10 nuevas fábricas, 7 de ellas en China, y docenas de productos nuevos, desde SUV a autos por valor de 9.000 euros para mercados emergentes. La compañía recibe más de la mitad de sus ingresos de la venta de autos premium. Otra fuente importante de ingresos son sus camiones, porque en marzo del 2008, con Winterkorn, la empresa alemana compró una gran participación accionaria y ahora posee el 71% de las acciones con derecho a voto de Scania. Y en 2011, Volkswagen adquirió una cuota de control en otro fabricante de camiones. Como resultado, las ventas de camiones ahora le dan a Volkswagen el 17% de sus ganancias totales. La marca premium más importante de la familia Volkswagen es Porsche. Volkswagen y Porsche tienen una historia en común. Las compañías fueron administradas por divisiones de la familia Porsche que compiten entre sí. Por lo tanto, la fusión fue bastante inusual. Al principio, Porsche intentó, sin éxito, tomar control de la compañía Volkswagen, que lo excedía en tamaño. Como resultado de comprar acciones, Porsche obtuvo deudas y tuvo que vender sus acciones a Volkswagen. Hoy en día, Porsche es la joya de la corona de Volkswagen. Y hasta aquí este breve paseo por la historia de Volkswagen. Si te ha gustado, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto.